al profesor Carlos Eduardo Velasco. Clave para lo que estamos hablando. Clave para lo que estamos hablando. Profesor Velasco, ¿cómo le va el Supercombo? El Deporte lo saluda, ¿cómo está? Muy buenos días a todos ustedes y a todos los oyentes, en especial los hinchas del Deportivo Cali. Ya. Oiga, tengo una cosa curiosa para que siga usted con la nota, Nelson. ¿Usted el director? No, simplemente con el saludo muy especial al profesor. ¿El profesor viaja a los partidos, acompaña al equipo o siempre se queda acá, profesor? Buenos días, Carlos. Jorge, Sí. Jorge. Jorge, bueno, disculpa. Sí, en contadas ocasiones viajo con el equipo. Por ejemplo, ahora me encuentro aquí en la ciudad de Medellín para acompañar el equipo el día de hoy. Ah, qué bueno. Está bien. ¿Pero hoy hay un motivo especial o no? No, básicamente tengo como la facultad de poder acompañar el equipo cuando se requiera y cuando considere que es necesario el poder acompañar el mismo. Así es de que varios juegos he tenido la posibilidad de estar con el equipo. Por ejemplo, a la ciudad de Pasto no iré. El día martes decía estar en la ciudad de Bogotá. Depende de diferentes factores. En este caso, aproveché para poder trabajar un poco acá en factores que están asociados directamente al club. Ya. Profe, la posibilidad de traer ahora para la contratación de jugadores libres, ¿se abre para el conjunto verde y blanco un elemento, dos, tres, y en qué posiciones? Bueno, sí, básicamente se está contemplando la ventana de acuerdo a esa posibilidad que tenemos de traer alguna gente libre. Quiero que entiendan un poco de la dificultad. No es fácil contratar a un jugador. Todo el mundo cree que se trata de contratar sí o sí, o de traer un jugador porque sí o porque no, o de acuerdo a las necesidades. Obviamente que sí existe la misma, pero no es fácil contratar en esta distancia. Por eso, con todo ese departamento de análisis que tenemos, con todo el departamento de scouting, de acuerdo a las posibilidades que nos abre la misma ventana, nos estamos tomando el tiempo prudente para averiguar, para consultar, para hacer seguimiento, para preguntar, y todos los aspectos relacionados a la contratación de un jugador, encajar en este momento en el ritmo competitivo, encajar en todo lo que revierte el aspecto del rendimiento de un atleta y que pueda encajar directamente en el club, es un factor no menor. Así es de que estamos en ello. Y después hay que correr el riesgo de que tengamos como la varita para poder acertar en esa contratación de ese jugador y que venga aporte, que se sume al plantel, que rinda, que es lo que más queremos, y que pueda indudablemente ser útil para el club. ¿Y es un solo jugador? Sí, es que no tenemos sin un cupo. No tenemos sin un cupo. Ah, ya, correcto. Es que yo le preguntaba por lo de Medellín, profe, porque allá no hay una sede de Acolfutpro de los jugadores que no tienen contrato moviéndose. Sí, es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la ciudad de Cali, ¿cierto? Sí. Los que están a cargo de José Mera y de Ariel Caicedo, que son los jugadores agentes libres que por uno u otro motivo no han encontrado club y que finalmente también tienen como esa especie de subsede. O sea que averiguando, indagando, vuelvo y le repito, con todo ese gran departamento de análisis y ese grupo de trabajo que tenemos para poder desarrollar la misma, tenemos un listado previo de aquellos jugadores, tanto del mercado nacional como del mercado extranjero. Mercado extranjero. Puede ser también extranjero, lógicamente. Ustedes tienen cupos para tener extranjeros. Sí, porque nosotros sin billetera, profe, estuvimos mirando. Yo, por ejemplo, me puse a la tarea de buscar en Transfer Market y yo dándome las de directivo dije un 10. Busquemos un volante creativo para el Deportivo Cali, y lo que vi en Transfer Market libre, yo lo encontré. Lo felicito por esa labor de inquietud que tiene, ¿cierto? Y ahí está la prueba, no es fácil, pero tampoco imposible. Así es de que hay que ser prudentes, hay que ser coherentes. Este equipo que está acá
tiene un nivel de rendimiento, tiene un nivel de trabajo, tiene un nivel de desarrollo de todo lo que revierte la parte fisiológica, y que finalmente yo entiendo a la mayoría de la gente con relación a querer tener un nombre, de tener un jugador que se pueda vincular a la institución, pero hay que tomarse el tiempo, y Carlos Velasco no va a cometer la imprudencia ni el atropello de traer un jugador por traerlo del Deportivo Cali. En eso tenemos que ser bien claros. Claro, y en ese estudio que usted está haciendo, profesor Carlos Eduardo Velasco, ¿qué posición real es? No, es la que ha sugerido el entrenador, ¿cierto? Es un volante media punta, es un volante de ataque, es un volante por dentro, o sea que básicamente en eso estamos. Volante media punta, volante de ataque, volante más, ¿qué dijo? El 10 que se conocía Sí, antiguamente. el que juega detrás del 9. Volante por dentro. Volante por dentro, exacto. Sí. Ustedes ya tienen esos términos. Antes por 10, por después dentro. creativo. Ya. Porque es que la usanza del 10 que hemos románticamente hablamos nosotros ha desaparecido. Nelson, históricamente, ese jugador que juega por dentro ha sido vital en el fútbol. Pero hoy en día, los tiempos, de acuerdo a lo que es la disposición por parte de los mismos entrenadores, inclusive, esa figura no es que tienda a desaparecer, pero no existe la necesidad prioritaria de tenerlo. Obviamente dependiendo del club, dependiendo de la institución, dependiendo de la historia del club y dependiendo de una necesidad puntual, se buscan esos jugadores asociados a determinadas posiciones. Pero, ¿qué pasa en una formación de 1-4-3-3? ¿Cierto? ¿O qué pasa en una formación de 1-4-2-3-1? ¿O qué pasa en una formación de 1-4-1-1? ¿O qué pasa en una formación? Porque todo el mundo coloca 4-4-2, casi todos los equipos juegan sin arquero. Yo digo 1-4-4-1-1, 1-4-4-2, 1-4-2-3-1, 1-3-5-2-1, etcétera. O sea que si usted se pone a hacer el análisis de acuerdo a esas formaciones, ya la pelota casi, así sea la zona de estación, cuando hace bloque medio alto, cuando hace bloque alto o cuando hace bloque medio bajo, indudablemente que la pelota debe pasar por el centro. ¿Cuál es el jugador idóneo para que pase la pelota por el centro? El juego de ayer entre Santa Fe y América, ¿qué nos dejó? ¿Cierto? Nos deja grandes lecturas y grandes lecciones. Así es de que con lo que vimos en el Mundial anterior también, todos los equipos tienen una tendencia a jugar por banda o a jugar por los costados. Así es de que en ese orden de ideas, cada club, de acuerdo a todo lo que yo le menciono, tiene esas necesidades. En eso está este club. Ya, ese jugador en el mercado colombiano a veces se vuelve muy costoso. El colombiano en Colombia se vuelve muy costoso. A veces es más fácil, comillas, o más cómodo, comillas, traerlo, por ejemplo, de Argentina o de Uruguay. Argentina es el actual campeón del mundo. Así es de que ya se imaginan los valores de esos jugadores. Los mercados uruguayos son y no son asequibles. El brasilero ni se diga, no podemos competir contra ellos. Estamos en ello, Nelson. Estamos buscando, vuelvo y le repito hasta la saciedad, en el momento en que el profesor Pinto direccione ese jugador y me diga, profe, este es, de acuerdo a todo ese análisis que se ha hecho, inmediatamente empezamos a intervenir. Obviamente que debe ser con la posibilidad que se abre esa ventana ahora en el mes de marzo de traer un agente libre, pero siempre existe el interrogante. ¿Cuál jugador es? ¿Cuál jugador es para el club? Sí, fíjese, profe, que uno, hablando lo que usted marcaba del partido de ayer y lo que está viendo mucho en Colombia, es que el Cali necesita ese jugador porque es increíble la cantidad de duelos que por fuera ganan permanentemente Velasco y Mantilla, como en el partido pasado. Pero después eso que se tiene que terminar por dentro no se termina en el Cali. Entonces la ausencia se marca fácilmente. Y en ese fútbol de bandas, el Cali creo que tiene de lo mejor por fuera en el país. Sí, indudablemente
que se tienen buenos jugadores y una buena población de atletas, por decirlo así, en ambos lados, ¿cierto? Tanto por sector izquierdo como por sector derecho. Esperemos a ver qué acontece a más tardar en 4 o 5 días y qué decisión se toma. Se proyecta, profesor, usted es un hombre que se proyecta al futuro y de hecho quieren cimentar algo, empezar a hacer buenos cimientos, edificar un Cali potencial. Quieren un jugador de una mediana edad, un jugador maduro, hecho de recorrido, o un jugador que no tenga ese impacto pero que le rinda el Cali. Claro, Nelson, esa proyección es definitiva y esa pregunta suya es muy coherente, ¿cierto? ¿Cuáles son las 2 grandes contrataciones del fútbol colombiano? Carlos Darwin, los Quinteros. Y que están rindiendo. ¿Cuáles son? Los Quinteros, Carlos Darwin y Carlos Darwin Quintero es uno. ¿Y cuál es el otro? El goleador de Bucaramanga, ¿puede ser? ¿Lencina? No, señor. Las 2 grandes contrataciones del fútbol colombiano. ¿Cuántos años tienen? Quintero, entonces, Carlos Darwin es un maduro. Zapata, el de Nacional, el central. Y Cristian Zapata. Sí, señor. ¿Cuántos años tienen esos 2 jugadores? Pasaron los 30, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Sí. ¿Cuántos años tienen? Entonces, ¿son jugadores para 4 o 5 años o son jugadores para la inmediatez? Nosotros necesitamos la inmediatez del tiempo, pero que también tenga una proyección para poderlo tener en el club mínimo 2 años. Esos son los contenidos del por qué hay que tener paciencia para poder contratar, ¿cierto? Hay que poder tener paciencia. Yo estoy seguro que los jugadores que son refuerzos que trajo el Club Deportivo Cali deben de dar mucho más de lo que están dando, porque son buenos jugadores, porque se hizo un análisis detallado, porque se hizo un análisis progresivo, porque se hizo un análisis minucioso, porque todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la palabra análisis y el significado de lo que conlleva. Así es de que esos jugadores nos deben dar mucho más de lo que están dando, porque fueron traídos con un seguimiento previo, no fueron contrataciones porque el profesor Jorge Luis Pinto, porque Sergio Herrera quiso. Son jugadores que se le hizo un seguimiento previo y que esos jugadores nos van a dar mucho más, pero que son jugadores con proyección a futuro, porque son jugadores todos menores de 30 años, excepto Dawson, nuestro arquero. Pero ustedes saben que la edad del arquero tiene una significancia y una relevancia diferente a los jugadores de campo. Así es de que es muy coherente esa pregunta de ustedes y que apunta obviamente a que ese hombre que se traiga debe ser puntual y que nos dé esas 2 posibilidades. La inmediatez, pero que también pensemos en tener unos 2 años y que le pueda rendir al club. Lo que le pone una condición más complicada todavía al tema. Sí, conseguirlo. Un treintón, por ejemplo, un treintón. Una característica más complicada para poderlo encontrar en el mercado, y hay que hacer la tarea. Usted utilizó la palabra clave, profe, de todo esto: paciencia. Por eso, por paciencia, le quiero preguntar por un jugador que yo no creo que el profesor Pinto, el señor Garizábalo, ¿es que llama? Sí. El de Barranquilla. Agustín Garizábalo. Y yo estemos equivocados, porque los 3 creemos que Arroyo va a tener un momento de explosión. No lo ha tenido. Yo también, como usted, pido paciencia para esperarlo, pero eso es lo que no hay en el Cali, profe. Bueno, vamos a tener que encontrarla donde no la tengamos, porque finalmente ¿a los cuántos años explotó Carlos Valderrama? ¿A los cuántos Redín? ¿A los cuántos Ale Escobar? ¿A los cuántos Giovanni Hernández que se consolidaron? Y normalmente en la historia, ese jugador en esa posición hay que tener un poco más de paciencia que en otras posiciones. Por ejemplo, el caso de Arroyo, el caso de Michel Ramos, el caso de Jean Paul Arce, de esos jugadores que son muy buenos, y que todos los días, en el día a día, valga la redundancia, los vemos progresar, los vemos surgir,
los vemos edificar su proyecto de vida, porque ese es su proyecto de vida. Aparte del proyecto deportivo del club. Son jugadores que se demoran un poquitico más. No es fácil con la historia que tiene el Cali en esas posiciones, ¿es cierto? Para ir un poquitico más atrás. Hay que tener un poco de paciencia, ser prudentes, no atropellar los atletas. Son buenos chicos, tienen buen perfil de profesional y todos esos factores hay que sumarlos para seguir creyendo en el proyecto. Y que tenemos un entrenador que los puede ir llevando de a poco. De a poco. Que esa es la otra contraparte. Bueno, hermano, yo soy el primer entrenador y estoy confiando en vos. Cométela toda. Te estoy dando la oportunidad. Cométela toda. ¿Qué quiere decir cométela toda? Pone un poquitico más de lo que estás colocando. Da un poquitico más de lo que estás dando. Fortalecete en todo lo que es el entorno y supera las dificultades. Ese es el otro mensaje, porque finalmente toda esa oportunidad, en este caso el día de hoy, de los 18 nominados por el profesor Pinto, 11 son canteranos, 11 proceden de las divisiones menores y 8 han jugado el torneo de la B, ¿cierto? Que todos esos análisis son los que hacemos nosotros con la Secretaría Técnica, porque ustedes saben que ese cargo está asociado al de director deportivo. O sea que nosotros somos más que poner un jugador porque sí o porque no. Hay un análisis detrás desde el punto de vista deportivo y que nosotros estamos esperando que este proyecto se consolide. Se consolida cuando esos jóvenes terminen de competir, cuando esos jóvenes soporten la presión de la tribuna, soporten el entorno, soporten el momento, soporten todo lo que tiene la competencia, soporten el día a día, soporten el vestuario, soporten los medios, soporten la crítica, soporten el elogio. Y ese equilibrio se construye con tiempo y sin atropellar a los atletas, sin atropellar las instituciones, sin atropellar a los seres humanos, sin faltarle al respeto a la verdad, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos actuando con verdad y con honestidad. Poncho, 11:38 para ir cerrando con el profesor Velasco, ¿alguna interrogante? No, un saludo para el profe Velasco. No, ya nos sacó de la duda de la posición, porque es que me habían hablado de un nombre y pues no se trata de poner nombres en el paredón, pero pues ese nombre prácticamente queda descartado por la posición y era Orlando Berrío. ¿Se lo nombraron a alguien? No, Nadie, nunca, ¿no? Sí, es un jugador totalmente diferente a las características que está hablando el profesor Velasco. Bueno, profe, yo quiero finalizar, profesor, porque el profesor Jorge Luis Pinto al término del partido pasado, y digamos que para tranquilizar un poquito las cosas, porque hay unos hinchas que quedaron un poquito preocupados con la forma como se expresó el profesor Jorge Luis Pinto al manifestar que él está haciendo lo que puede, que ya no sabe más qué hacer. Entonces, pues si uno asume esas declaraciones así, dice, uy, el profe, ¿qué le pasó? Ya está... ¿Va a tirar la toalla? Sí, va a tirar la toalla. Usted que lo conoce ampliamente, usted que está con él. No. Es una expresión del momento producto de lo que fue el resultado del partido. Pero yo les garantizo que si hay una persona que sabe qué hacer es él. Finalmente, ¿dónde vamos a encontrar un entrenador con sus charreteras, con su trayectoria, con su historia, con su recorrido? O sea que es una expresión del momento. Sí, la última mía va en la misma línea. El soporte de este Cali, yo lo entiendo entre el profesor Velasco, el profesor Pinto y el doctor Mena. Digamos que son los más fuertes para aguantar toda esta andanada que se está viniendo. Usted ya aclaró lo del profesor Pinto. Ahora hábleme del otro bastión que es fundamental, que es el doctor Mena. ¿Cómo está? ¿Cómo lo siente? Lo siento fuerte. Esta mañana me reuní con él por espacio de 1 hora. En la tarde lo vuelvo a hacer. Está fuerte, créanme. Ese señor tiene una fortaleza única y él quiere cristalizar este proyecto. Así es de que esos 3 pilares fundamentales que tú mencionas, estamos trabajando mancomunadamente, estamos fuertes desde las bases del respeto. Quiero hacer claridad en eso. Cada uno respeta su campo. El presidente es una persona muy noble,
es un hombre de empresa, el cual se apoya en los cargos que tú mencionas y el resto de la gente del club, pero indudablemente que esa figura al interior del club, del comité ejecutivo y de todo lo que representan las demás áreas, estamos trabajando mancomunadamente para poder sacar adelante la institución. Lo incoherente de este factor es que si el resultado deportivo se asocia con todo lo que tiene que ver la parte administrativa, y no me canso de repetirlo, y encontramos ese punto medio, encontramos ese punto de equilibrio, las cosas van a ser más llevaderas. En la medida en que nosotros encontremos el resultado deportivo y todos los esfuerzos que se hacen por parte de la administración del club, en cabeza del presidente. O sea que es un trabajo que se está construyendo desde hace 3 meses y medio, desde que llegué al club. Antes llegó el profesor Pinto, antes ya estaba el presidente y ahora se está consolidando ese proyecto, pero en la medida en que el resultado deportivo aparezca, va a ser mejor para todos. Profesor, para ir terminando, hay un tema que a veces se vuelve espinoso para un jugador puntual en el Deportivo Cali, que todo el mundo espera que rinda, pero lastimosamente no tiene todavía esa gran condición que le conocemos. John Vázquez, ¿cómo evalúa el rendimiento del jugador y qué ha pasado con él que no es el mismo de antes? Bueno, sí, ustedes saben que lo que hace un jugador es la continuidad, y más en el caso mío que fui seleccionador nacional o tuve la fortuna de estar casi 14 años en selecciones nacionales. La continuidad hace un jugador, y ese parón de John en Ceará le está pasando factura, recién está retomando nuevamente como el aspecto desde el punto de vista de la condición, como el aspecto desde el punto de vista de la forma, que conlleva obviamente a que tenga buenas presentaciones. La parte fisiológica no miente, la parte fisiológica es un aspecto que mucha gente no tiene en cuenta, pero que es determinante, ¿cierto? ¿Usted cuántos años lleva construyendo su profesión, Nelson? 20 años, 30 años, y ha tenido continuidad. Pero si Nelson Calceto se va 4 o 5 años de la radio, o 5 o 6 años de la empresa, desaparece dentro del contexto de lo que es el poder hacerse conocer como un buen profesional, como un buen ser humano, con un criterio desde el punto de vista de todo lo que es la opinión. Lo mismo pasa con los atletas, desde el punto de vista fisiológico, y ese parón de Ceará le está pasando factura. Y la otra, para terminar, sobre Leones, va un grupo muy alterno y casi juvenil del Cali. ¿Ustedes le apuestan a seguir con vida, a seguir fase tras fase en la Copa Colombia? Bueno, juvenil entre comillas, vuelvo y le repito, de los 18 jugadores que hemos traído, 11 son de las divisiones menores y 8 han participado en el torneo de la B, o sea que estamos en igualdad de condiciones y el objetivo es seguir fase tras fase. Profesor, muchos éxitos al Deportivo Cali, que sigan en este andar o vuelvan los resultados positivos, no solamente en la Copa Colombia, sino en la Liga, que está un poco desesperada la afición verde y blanca. Muchos éxitos, que la pase bien, muy amable por atender al Supercombo del Deporte.